Todas las noticias, todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com. Y siendo la hora 18, ya estoy recibiendo a Jorge Todesca, economista, presidente de FinSupport, y aparte, ustedes lo recordarán, que fue viceministro de Economía de la Nación. Todesca, ¿cómo le va? María Luján Batallán lo saluda. ¿Qué tal, María Luján? Gusto saludarla. ¿Cómo anda tanto tiempo? Muy bien. ¿Sí? Bueno, bien, aquí estamos hoy en un día complicado, hombre, Dios mío. ¿Qué le aconsejaría usted a los inversores hoy como economista? Eso es bien difícil, porque uno corre muchos riesgos no sabiendo la situación personal del inversor. Eso tiene que ver mucho con la filosofía personal. Así que... Mire, en la filosofía personal, y creo que de todos los argentinos y de todo el mundo, es no perder. Bueno, si no quiere perder, le puede pedir a la FIP que le venda dólares al precio oficial, que es un precio subsidiado, y seguro que perder no va a perder. Claro. Si quiere tener otros rendimientos en pesos y se arriesga en términos de una devaluación futura, bueno, tiene plazos fijos, fondos comunes de inversión, y si tiene alguien que lo aconseje y lo guíe bien, la bolsa, que no es un lugar para andar como un lobo solitario, ¿no? Claro, no, más bien. Y justamente aquí que nosotros estamos en la bolsa, realmente claro. En la jornada de hoy también tenemos un dólar que no se ha disparado, está como todos los días creciendo un poco más porque todo el mundo me está hablando de la futura devaluación que va a haber cuando en realidad no se está reconociendo que la realidad es una devaluación en este presente, ¿no? Y me gustaría que me dijera a usted cuáles son las causas de esto. ¿Esto fue, por ejemplo, efecto elecciones en Tucumán? Hace ya varias semanas que tenemos una, digamos, escalada del dólar marginal. En mi opinión, el dólar marginal está por encima del nivel de equilibrio que tendría que tener el dólar oficial libre en la Argentina si existiera un mercado libre, cosa que no existe hoy. O sea, me parece que está exagerado, que tiene que ver con una cuestión de incertidumbre, pero hay varias noticias bien malas. Una, por ejemplo, que hemos tenido la ratificación hoy, tenemos un saldo comercial, o sea, diferencia entre exportaciones e importaciones, muy bajo en lo que va del año. Tenemos un saldo comercial de unos 1.400 millones de dólares, cuando para el mismo periodo del año pasado teníamos 4.000 millones de dólares. Tenemos vencimiento de la deuda externa, principalmente el BOE en 2015 en octubre, por 6.300 millones de dólares. Tenemos gente comprando 500, 600 millones de dólares que le vende la AFIP por mes. O sea, todas las noticias son noticias de que ingresan pocos dólares y que tienden a salir más dólares. Bueno, con esa especie de mapa de navegación, obviamente el mercado está demandado. Sí, esto es claro. Por otra parte, ¿cómo impacta el tema de que estemos en un año eleccionario en los mercados, ¿no? ¿Esto tiene que ver, evidentemente, o no? Sí, yo creo que sí tiene que ver. Me parece que no plenamente en este momento, porque me parece que la cuestión de la situación electoral la vamos a ver más fuerte durante el mes de septiembre y octubre, según las definiciones que vayan teniendo los candidatos, que por ahora, sobre todo en estas materias, tratan de no exponerse o de no arriesgar mucho, ¿no? Pero... Y cuando arriesgan a decir algo, inmediatamente van sus asesores para decirle cállate la boca. Exactamente, para corregirles. Sí, van sus asesores para decirle cállate la boca, y va todo el mundo para caerles encima criticando lo que dijeron, ya sea sus competidores o la platea, ¿no? Claro. Es una situación bien complicada. Incluso creo que no tenemos la madurez necesaria como para estar discutiendo estos temas que son tan importantes con suficiente serenidad. Todo inmediatamente
se traslada a la controversia electoral, ¿no? También el tema de Brasil ha influido, ¿no? La evaluación brasileña. Sí, seguirá influyendo mucho. Tenemos una caída muy fuerte de las exportaciones a Brasil. En el transcurso del año han caído un 22%. Y Brasil ha devaluado fuertemente su moneda, por lo tanto es más competitiva respecto de la Argentina. Tenemos en exportaciones 21 meses de caída ya. Exactamente. Por eso se ha achicado de esta manera el saldo comercial. El tema de Brasil además no es un tema que vaya a cambiar de un día para otro. O sea, la economía está experimentando un ajuste de la mano de un programa gubernamental para evitar que la crisis se profundizara. Hay un fuerte cuestionamiento a la presidenta de la República, no tanto por su programa económico, sino por los hechos de corrupción que han rodeado a todo el gobierno del Partido de los Trabajadores en los últimos años, ¿no? Entonces hay una situación política y económica muy complicada en Brasil, y para completar el panorama tenemos ahora la devaluación en China, que hace más competitivos los productos de China, que hace que China vaya a demandar menos productos alimenticios, que entre los cuales están los nuestros. Entonces hay un escenario internacional que se ha complicado para la Argentina. Hace un ratito estaba hablando con la embajadora de Ecuador y me estaba hablando del crecimiento, que no iba a ser tan grande porque ellos pensaban en un 4,5% y ahora están viendo que va a ser un 3,8%. Y realmente me generaba una envidia que no era tan sana, le digo sinceramente, Todesca. Porque yo veo cómo está, hablamos hace un tiempito con el embajador de Perú, o sea, no estoy hablando con Suecia, Alemania, no, estoy hablando con países de acá al lado, y que les está yendo bien. Bolivia está con un crecimiento del 6%. ¿Cómo puede ser de que nosotros, con todo lo que tenemos, volvemos a lo mismo, ¿no? A que no tengamos esta realidad de tener... Me hizo acordar el libro suyo, El mito del país rico, ¿no? Porque... Gracias por recordar. No, pero me acuerdo, porque digo, en definitiva siempre nos creemos de que tenemos todo y los demás van creciendo y nosotros nos quedamos. Sí, es así, porque los procesos de acumulación de riqueza, en el caso argentino, son acompañados con frecuencia por un gran dispendio, y esto es lo que ha ocurrido en este periodo. O sea, se ha impulsado la demanda, se la ha impulsado el gasto público, lo cual que yo creo que al principio del gobierno de Néstor Kirchner y durante algunos años estuvo bien, porque la Argentina necesitaba crecer, porque había capacidad ociosa y porque había mucho desempleo. Pero se abusó de esa herramienta y entonces el crecimiento se transformó en inflación, la inflación se transformó en desconfianza hacia la moneda, y la desconfianza hacia la moneda se transformó en demanda de dólares, ¿no? Dicho sintéticamente. Y bueno, eso es algo en lo que la Argentina cae recurrentemente, pero tampoco hay, pienso yo, es modesta opinión personal, en la sociedad una resistencia a esos desequilibrios. ¿Cuál sería? A ver, no le entiendo lo de la resistencia. Discúlpeme, ¿de qué me habla? Sí, si uno habla del gran déficit fiscal, no es que lo acompaña una gran opinión pública. No, nadie le preocupa demasiado eso, salvo un círculo pequeño, ¿no? No hay una cultura de decir hay que gastar correctamente, no se puede ser dispendioso, no se puede tener alto déficit porque no hay cómo financiarlo, no hay una idea de prudencia en la administración de los recursos públicos. Pero ¿a quién a quién se lo pueden plantear esto en definitiva? Porque usted me dice la sociedad no tiene, pero la sociedad quién le puede plantear si no es a través del voto? Nada se puede hacer, y ya vemos a través del voto las elecciones son la permanencia, ¿no? Sí, pero con frecuencia prende mucho si uno dice, bueno, mire, la prudencia del gasto fiscal, usted es neoliberal, usted no quiere que haya asistencia social y ese tipo de cosas. Entonces, fíjese que los presupuestos, que son la ley fundamental económica, la ley de leyes, dicen. Ley de leyes, exactamente. Nuestro país, por voluntad mayoritaria del gobierno que tiene la capacidad de ejercerla, se aprueban desde hace años a libro cerrado, ¿no?
Y no bueno, pero ahí es cuando yo digo, está bien, este es el punto donde la sociedad podría llegar a pensar hacer un voto inteligente en el cual saben de que los legisladores no tienen que tener el mismo signo político que el Poder Ejecutivo por una cuestión de que no hay control sino y si no se vota a libro cerrado porque se tiene mayoría y se terminó. Ahí es cuando hay que saber votar, ¿no? Y el corte de boleta me parece que es lo ideal en definitiva. Exactamente, a eso es a lo que me refiero, al espacio que hay, a la preocupación por estos temas. Obviamente la dirigencia es la que tiene la principal responsabilidad, porque es el que se propone para dirigir, el que pide el voto y demás, tiene la responsabilidad de cuidar los equilibrios en lo fiscal y en las cuestiones sociales, obviamente. Pero bueno, estamos condenados, pareciera, a que cada número de años aparece una necesidad de corrección, ¿verdad? Uh-huh. Esto sería algo cíclico, cada 10 años, 8 años tenemos que tener una devaluación y de nuevo nos hundimos para después resurgir, entonces nos creemos que los 4 años, 5 que tenemos de resurgimiento ya está y no se aplican políticas que tendrían que ser un poco más claras respecto de la economía más global. Exactamente, políticas a largo plazo, políticas que tengan que ver con estar permanentemente atendiendo al crecimiento de la inversión, que sabemos que es la fuente del crecimiento económico, que es una fuente permanente de crecimiento del empleo. Entonces la Argentina tiende a crecer más por el lado de la demanda, que está muy bien porque es muy grato consumir más, aunque no todo el mundo resulta alcanzado por estas olas, pero que tiende a crecer más por el lado de la demanda y menos por el lado de la expansión de la inversión y de la capacidad productiva. Uh-huh. A ver, hay algo que yo no entiendo y a ver, corríjame porque son cosas, usted, como los economistas, hoy estuve hablando con Mariano Tálora, que me hablaba de también bajar el déficit fiscal, el tema del ajuste del tipo de cambio, o liberar el tipo de cambio de una vez por todas, y demás, y digo, bueno, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en China, la caída, todo esto, digamos, como que me cierra, digo, bueno, es la realidad del contexto económico que tenemos. Pero ¿qué pasa dentro del marco de este contexto económico, de este viento de cola que también nos trae esta desgracia, que antes el viento de cola positivo, ahora es el viento de cola negativo? No sé, donde ahí está una galaxia en la cual se desploma el petróleo y a nosotros nos aumenta la nafta. No me cierra, o sea, o yo soy muy cuadrada o no entiendo realmente cómo es esto. No le cierra a usted, no le cierra a nadie. Por supuesto que esta es, de alguna manera en ciertos temas, nuestro país es el reino del absurdo, porque no nos beneficiamos como consumidores, por lo menos. El país se beneficia con la caída de los precios del petróleo porque como nos transformamos en importadores estamos gastando menos en eso, pero los consumidores no nos beneficiamos porque en realidad el precio del combustible está más pensado en los equilibrios, sobre todo de la compañía estatal y por supuesto seguido graciosamente con el resto de las empresas y en lo que aportan la venta de combustibles al fisco, que aprovechar un factor de competitividad que sería un precio más bajo de los combustibles, ¿no? Uh-huh. Esto es, bueno, es claro, por lo menos no me siento tan mal con lo que me dice, no había hecho una observación que no era tan desatinada. No, absolutamente. Por otra parte, Todesca, ¿usted cómo creería que tendría que salirse de este cepo que tiene el dólar? ¿Cuál sería la manera más tranquila para que no tengamos que padecerla con otra crisis terrible? Bueno, yo pienso que hay que ir hacia recuperar un sistema de cambio libre como tuvimos hasta el 2011, en un periodo muy interesante que abarcó desde mediados del 2002, cuando se salió del colapso de la convertibilidad, hasta el 2011, con intervención del Estado a través de esto que se llama flotación administrada. A mí me parece que el levantar el cepo es algo que hay que pensarlo en el contexto de un programa integral. ¿Qué quiere decir esto?
un programa que abarque la cuestión fiscal, la resolución del problema de la deuda externa, y después en ese contexto está el camino de salida. O sea, yo no me apuraría ni me retrasaría, esto es lo que quiero decir, sino que me aseguraría de que la salida es una salida que no produce un gran escalón devaluatorio, porque la Argentina no necesita una mega devaluación para recuperar competitividad, y las mega devaluaciones se van siempre a los precios y generan mucha turbulencia. Y yo Sí, creo los que precios igualmente están prácticamente todos sobrevaluados porque tenemos una gran inflación. sí, y muchos de los precios tienen incorporado, sobre todo en aquellos productos que tienen contenido importado, que son directamente importados, un dólar de referencia que se parece más al dólar paralelo que al dólar oficial, porque el que compra materia prima o el que revende un producto importado piensa a qué precio lo voy a reponer, y siempre piensa lo peor para cubrir. Claro, claro. Entonces, mi idea es que los programas tienen que considerar integralmente la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, la cuestión de la deuda externa, y bueno, después mecanismos de salida de situaciones como esta. Miren, nosotros, desde que empezó los controles de cambio en la Argentina, que fueron por allá, por la década del 30, porque desde entonces venimos con estas cuestiones, en la mayoría del tiempo hemos estado con controles de cambio. Y ha habido 1000 maneras de salir y también 1000 maneras de entrar en los controles de cambio. Una de ellas, que se ha usado bastante, es liberar primero lo que se llama el mercado financiero, o sea, no la parte de comercio exterior, sino la parte que tiene que ver con la demanda de los particulares, las transacciones financieras y demás. Sinceramente, aunque uno se pueda beneficiar, no es razonable que el gobierno le esté vendiendo dólares que sabemos que son baratos para que uno los atesore, porque son los dólares que van a faltar o que ya están faltando en otro momento. Lo lógico sería que ese mercado fuera libre y que el que quiere comprar, compre, no ilegalmente, no en una cueva, sino abiertamente, interviniendo el Banco Central en ese mercado, ofreciendo o no, pero que esas porciones del mercado fueran liberadas lo más rápidamente posible. Bueno, esto es como para tener en cuenta. ¿Usted está trabajando ahora con algún partido político, asesorando algún partido político? No. No. Tengo amigos por todos lados, hablo con ellos y observo con atención. Claro, no, me imagino que no es una tarea fácil. Tengamos en cuenta que justamente estos son los temas que no tocan ningún candidato. Usted lo mencionaba recién, el tema de una reforma tributaria yo no lo escucho por ningún lado. Ningún candidato le puedo sacar que me diga vamos a hacer una reforma tributaria. Nadie se atreve, y una reforma tributaria es algo que tiene que estar acompañado con cómo se van a manejar los mercados y cómo se va a manejar el dólar. En un país donde la cabeza tenemos el signo dólar puesto, y de la reforma tributaria tampoco habla nadie. ¿Usted estaría de acuerdo con una reforma tributaria? Por ejemplo, el tema IVA, bueno, no hablemos del tema ganancias. El sistema básico tributario de la Argentina es un esquema bastante completo. Ahora, lo que hay son distorsiones fuertes. Por ejemplo, el mínimo del impuesto a las ganancias, ¿no? Que obviamente está muy bajo, y eso hace que cantidad de gente que no gana sumas estratosféricas esté pagando impuesto a las ganancias. Ahora, eso la verdad es una corrección del mínimo no imponible. Es bastante sencillo de hacer, sin afectar mucho al sistema tributario ni buscar cambio legislativo. Una cosa muy importante es que no podemos seguir con los derechos de exportación que tenemos desde principio de la década del 2000, que incluso se ampliaron con el tiempo y que tienen que ver con un dólar que era competitivo en aquel momento y con unos precios internacionales que eran 30% superiores a los actuales, ¿no? Ahí hay que buscar la manera de reducir los derechos de exportación, porque si no, muchas economías regionales se
se van a tornar cada vez en situación más crítica y muchas producciones van a ser inviables. O sea, yo creo que esas son las primeras cosas muy inmediatas. Bueno, y eliminar el impuesto al cheque, porque acá cada vez que se crea un impuesto que es temporario, yo no vi nunca que después venga un gobierno y lo elimine y lo saque. Lo mismo va a pasar con el 35% de los que viajan y demás. Me parece que el que venga no lo va a eliminar, y el impuesto al cheque es un impuesto totalmente distorsivo, y es claro. Claro, por eso que lo primero que hay que hacer en realidad es algo así como limpiar el sistema tributario. En dirección a lo que usted decía, María Luján, el caso del IVA es un caso justamente modelo en cuanto a esto, porque el IVA se impuso a principios de la década de 1970 y tenía una tasa del 13%. Después se pasó al 15%, después se pasó al 18% y después se pasó al 21%, y cada uno de esos cambios en el IVA se invocó que era por razones de urgencia fiscal y de manera temporaria, y se quedó para siempre. Y queda para siempre como todo. Así que, ¿usted estaría de acuerdo, Todesca, con que se elimine el impuesto a las transacciones en el exterior, con tarjeta de crédito, los pasajes y todo eso? Y bueno, en la medida de un sistema de tipo de cambio libre, el tipo de cambio, el que quiera viajar, tendría que pagar el valor que tenga el dólar. Que tenga el dólar, ¿no es cierto? Y bueno, y eso se corrige por sí mismo, ¿no? Y el impuesto automotriz, que empezaron con lo de alta gama, que es un horror, y así están cerrando las concesionarias de Panamericana a lo loco, ¿no? Bueno, claro, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque de pronto una medida tributaria, como el 35% de las tarjetas, o el impuesto a los autos de lujo, de alto precio. Pero ahora, a 150.000 pesos, ahora vale cualquier cosa, cualquier gastramina sale 150. Y ahora tiene impuesto todo lo que valga más de 151. Claro, entonces, si usted tiene un tipo de cambio correcto, y bueno, ya automáticamente se va a regular, porque el precio del producto importado será lo que el tipo de cambio indique que sea, y bueno, lo que ocurre es que si uno atrasa el tipo de cambio, resulta que las importaciones fluyen de una manera anormal. Entonces, a continuación, en lugar de buscar la solución del lado del tipo de cambio, lo que se hace es poner un impuesto. Entonces, así el Estado, que yo creo que tiene una función reguladora, empieza de una manera anárquica en intervenir en este sector para corregir una cosa, en el otro para corregir otra. Y el conjunto de esas correcciones termina siendo una distorsión global. Claro. Bueno, Todesca, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. No, un placer. contrario, fue un gusto. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Era Jorge Todesca, economista, ex viceministro de Economía y el director de Finsoport S.A. 18:23 minutos. Todas las noticias, Todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com.